Como les venía diciendo, les agradecemos que por favor mantengan los micrófonos cerrados. Vamos a tener un espacio de 20 minutos donde podrán hacer las preguntas que vayan surgiendo en la medida que se va dando a conocer la temática. Las preguntas, les agradecemos que por favor levanten la mano o escriban por el chat y se les dará el espacio según el orden en que vayan pasando. Entonces, muchísimas gracias. Le damos el paso al doctor para iniciar con el tema. Buenos días a todos. Gracias, Karen, por la introducción. Bueno, como Karen ya estaba mencionando, hoy nos corresponde pues hablar de una temática puntual que es la infección de vías urinarias. Voy a cerrar acá. Por favor, me confirman antes de continuar que están viendo la pantalla. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar muchas gracias, Karen, de una de las enfermedades o infecciones más frecuentes durante la gestación, y no solo durante la gestación, sino durante todo el periodo de vida de la mujer, debido a que hay unas predisposiciones ya por forma anatómica de las vías urinarias para que este grupo poblacional curse con mayor cuadro de infecciones. Esta temática de hoy la hemos centrado en una pregunta como la que ven en pantalla, que si sabíamos que la infección de vías urinarias puede terminar en un desenlace fatal. Y está corriendo la presentación. Sí, se ve, doctor. Ok, perfecto. Y lo que les quiero mostrar para iniciar como introducción, precisamente por nuestra pregunta, es que dentro de las causas de morbilidad materna extrema, o sea, pacientes que tuvieron el potencial de morir para el año 2022 por sepsis de origen obstétrico, que en este punto puede haber una discusión. Hay textos que la infección de vía urinaria la considera una infección de origen obstétrico y hay textos que no. En nuestro protocolo nacional, pues por la predisposición que tiene la gestante a cursar con infección de vía urinaria, por todos los cambios que se dan fisiológicos, se considera generalmente una sepsis de origen obstétrico. Miren que hubo 1.666 pacientes, que fue el 5% de todas las pacientes que cursaron con una morbilidad materna extrema, que son pacientes que potencialmente tuvieron riesgo de tener un desenlace fatal, que afortunadamente sobrevivieron. Pero hubo un grupo poblacional en el 2022, que en este caso, bueno, fueron 25 pacientes. Ya habría que hablar directamente cada caso y mirar cuáles fueron las causas puntuales de las muertes, pero la infección urinaria tiene el potencial de convertirse en uno de estos casos de muerte por sepsis. Y lo que quiero llevarles en este momentico, antes de iniciar con el tema central, es que hagamos una comparación, porque siempre hemos hablado de trastornos hipertensivos y lo haremos toda la vida, porque el número de casos de pacientes que se presentan durante la gestación son muchos en comparación con las demás condiciones. Pero cuando comparamos el número de muertes con el número de casos, o sea, hablamos de la tasa de mortalidad particular o individual de cada entidad, vamos a ver que la tasa de letalidad de la sepsis supera aún a las dos primeras causas de morbilidad y las dos primeras causas de mortalidad. ¿Por qué afirmo esto? Porque ciertamente se murieron muchos más pacientes por trastornos hipertensivos y muchos más pacientes por hemorragias obstétricas, pero cuando hacemos una relación entre el número de muertes por el número de casos de morbilidad materna extrema, vamos a ver que la tasa de la letalidad es mucho más alta en la sepsis porque fueron menos casos que se produjeron y un número de muertes considerablemente más alto. Entonces, la sepsis, aunque es menos frecuente que tanto la hemorragia como la preeclampsia, tiene un potencial muy superior o mucho más probabilidad de tener un desenlace adverso consistente en muerte. Entonces es necesario que todas aquellas patologías que tengan ese potencial de generar esta condición, nosotros las identifiquemos y las controlemos a tiempo. Eso como introducción. Y ya para entrar en materia de lo que es la infección de vías urinarias, bueno, vamos a hablar primero de unas definiciones y es dejar claro varios conceptos. Y lo primero es una infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias per se es una colonización, como lo ven en pantalla. Déjenme pongo el puntero, que se da a nivel del aparato urinario de la mujer o del hombre.
independientemente del nivel donde se dé, pero tiene que tener unas condiciones. Este espectro de infección de vías urinarias lo vamos a ver que va a tener tres condiciones puntuales donde se puede manifestar, y una de ellas es la bacteriuria, que solo es la presencia de bacterias en orina y generalmente no causa síntomas ni en el paciente adulto, ni en el paciente pediátrico, ni en el paciente masculino ni femenino, solo que hay una colonización, como su definición general lo dice, sin sintomatología. Esto va a tener unas condiciones muy puntuales para manejarlo y ya lo hablaremos más adelante. Tenemos la cistitis, que ya se refiere a la infección y colonización a nivel de la vejiga urinaria, pero que tiene una manifestación clínica, como lo ven aquí, disuria, hablando de la paciente que manifiesta ardor o molestia o dolor al orinar. Se afecta la frecuencia miccional, teniendo más frecuencia miccional la paciente, teniendo necesidad de urgencia urinaria y dolor suprapúbico, porque ya esta condición está asociada a una inflamación del aparato urinario, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que es el aparato urinario bajo, a nivel de la vejiga urinaria. A eso llamamos cistitis. La pielonefritis ya es esta infección con la inflamación, pero a nivel de las vías urinarias altas, que son el riñón, la pelvis renal o los ureteres, que también se van a ver afectados como resultado de esa colonización o invasión bacteriana. Puede tener estas mismas condiciones que nos da la cistitis, asociado a ¿qué? Dolor en flanco. ¿Por qué? Porque como ya tiene una afección mucho más superior o de vías urinarias altas, va a tener un dolor referido en todo el trayecto desde donde están los riñones hacia donde va la vejiga. Va a hacer una manifestación sistémica, que es la fiebre, y va a hacer los síntomas urinarios irritativos bajos, que son los que ya hemos hablado de disuria, en mayor frecuencia miccional, que es lo que conocemos como polaquiuria a nivel clínico, la urgencia miccional y el dolor. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la cistitis, a pesar de ser una infección bacteriana, no debe tener el potencial de crear sintomatología sistémica. Eso quiere decir que toda paciente que diga que tiene una sintomatología urinaria irritativa baja asociada a fiebre, hay que sospechar que está haciendo una pielonefritis, porque es la que tiene el potencial y la capacidad de hacer una manifestación a nivel sistémico. Hay que tener en cuenta también otros conceptos, como son primoinfección o primera infección, que es la que se da en cualquier paciente que nunca ha tenido un cuadro infeccioso de vías urinarias, y la recurrencia, que la podemos dividir en dos categorías. Una, que es la recaída, y la reinfección. La recurrencia se va siempre a producir después de una resolución exitosa de la infección de vía urinaria con urocultivo negativo. Y aquí me quiero detener porque esto es importante, porque muchas veces hacemos un manejo empírico en nuestras pacientes, no hacemos toma de urocultivo, no conocemos el espectro de sensibilidad, es más, ni siquiera podemos confirmar el diagnóstico de infección de vías urinarias y tampoco hacemos seguimiento. O sea, no garantizamos que esa paciente fue bien tratada, y esa es una de las componentes en que muchas veces nos puede llevar a fallas, y más adelante les voy a mostrar. Entonces, la recaída, que en algunos momentos les pueden hablar pues de recidiva también como concepto, es que todo es el mismo microorganismo causante de dos cuadros de infecciones de vías urinarias, que aparece hasta 3 semanas posterior de haber terminado un tratamiento infeccioso. Algunos textos les van a hablar hasta de 3 meses. Y la reinfección es un microorganismo diferente que puede aparecer tan tempranamente como 7 a 10 días después de haber sido manejada adecuadamente una infección de vías urinarias en nuestros pacientes. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos conceptos, porque también van a determinar conductas, principalmente a nivel de la paciente gestante. ¿Cuándo consideramos que una infección de vías urinarias es complicada? Y como estamos hablando de infección de vías urinarias en general, siempre, por no decir, bueno, casi siempre o siempre, vamos, por no decir, los hombres tenemos, cuando cursamos con una infección de vías urinarias, se nos va a considerar complicada, porque anatómicamente, por tener una uretra mucho más larga que la mujer, la predisposición que nosotros tenemos para cursar con infección de vías urinarias es mucho menor. Entonces, cuando ya se hace manifiesto una infección de vías urinarias en nosotros los hombres, esta va a estar con unas condicionantes mucho más severas que en una mujer. Aquellas pacientes o pacientes que tengan
anomalías a nivel funcional o estructural de las vías urinarias, y aquí es un punto muy importante a tener en la gestación puntualmente, porque en la gestación la función a nivel renal se va a ver un poco afectada por algunos cambios estructurales que se dan fisiológicamente. El huésped que esté comprometido, o sea, pacientes inmunocomprometidos, bacterias que tengan una virulencia o una resistencia alta a los antibióticos, y este punto que ya les mencionaba, por eso es importante el urocultivo. La única forma de saberlo es con un urocultivo, porque muchas veces cuando hacemos el tratamiento empírico, sí, nos llega el paciente nuevamente con sintomatología, a pesar de cumplir con el tratamiento, no hubo un efecto adecuado, pero no sabemos si es que la bacteria que tiene una alta virulencia o que tiene resistencia de amplio espectro y se convertiría en una infección de vías complicada. Y la combinación de cualquiera de estas variables también nos va a hablar de ese tipo de condiciones. ¿Qué no es una infección de vías urinarias complicada? Aquí es importante, la mayoría de mujeres. ¿Por qué la mayoría de mujeres? Por lo que les hablaba, que a nivel anatómico el hecho de tener una uretra más pequeña tiene mayor predisposición a tener infecciones de vías urinarias, pero principalmente infección de vías urinarias bajas. Y aquí miren que lo ponen como primero, la cistitis bacteriana, generalmente en una mujer, y creo que muchas de las que están aquí probablemente lo han podido experimentar. La cistitis es una condición muy frecuente en la mujer y generalmente no causa mayores síntomas, sino la molestia de síntomas urinarios bajos. O aquella paciente que tiene pielonefritis aguda, que es por primera vez recurrente, pero que responde adecuadamente al manejo. Y aquellos patógenos que son responsables de una infección de vías urinarias, pero son susceptibles a cualquier manejo con antibióticos que son de primera línea, poco costosos y que se puede administrar por vía oral, son consideradas infecciones de vías urinarias no complicadas generalmente. Entonces, como hacer un algoritmo de lo que es infección de vías urinarias complicada y no complicada, como resumen, tenemos a toda mujer joven y sana, no embarazada, y fíjense que ya aquí nos están descartando un grupo poblacional importante para nosotros y por el cual también estamos reunidos hablando de este tema, y aquella que tenga síntomas menores de 7 días. Esta paciente que va a tener mínimo riesgo de afectación renal, o sea, mínimo riesgo de una pielonefritis o fallo en el tratamiento. ¿Y por qué hablamos de pielonefritis puntualmente? Porque quien tiene el potencial de generar una sepsis o una infección más complicada es la pielonefritis. Es muy raro hablar de que hay una sepsis asociada a una cistitis. Siempre vamos a ver que la paciente va a tener síntomas sistémicos, y al tener síntomas sistémicos, como se los dije al inicio, vamos a hablar de una condición que avanzó a una infección de vías urinarias altas. Cuando hablamos de infección de vías urinarias complicadas, nuevamente resumen, vía urinaria normal, pero pacientes con diabetes, pacientes inmunosuprimidas, manipulación de la vía urinaria, o sea, aquellos que han hecho cateterismo o que le han hecho cistoscopias o cualquier otra condicionante que se haya hecho a nivel de la vía de la infección a nivel de las vías urinarias. Los niños se consideran infección de vías urinarias complicadas porque generalmente no es una condicionante que debería dar ancianos, los hombres y pacientes que tengan persistencia de síntomas más de 7 días o que haya necesidad de ser hospitalizadas para manejo. Con anomalías de las vías urinarias vamos a tener todas aquellas que tengan obstrucción, reflejo vesicuterino, vejiga neurogénica, cálculos a nivel renal, y miren esta condicionante, embarazo. Ya se los decía, hay condiciones fisiológicas del embarazo que van a causar una alteración de la vía urinaria y que la destrosrotación del útero y el aumento del volumen urinario van a hacer que haya un éxtasis a nivel del conducto urinario, o sea, ahí va a haber una hidronefrosis fisiológica a nivel del riñón derecho principalmente, y esto se considera una anomalía de la vía urinaria porque va a haber retención de orina y eso va a predisponer que haya mayor complicación o mayores manifestaciones a nivel sistémico en casos de infección de vías urinarias mal manejadas. Entonces, estas tienen un riesgo alto de cursar con pielonefritis, fallo en el tratamiento y sepsis, que es lo que finalmente queremos evitar, porque la infección de vías urinarias no complicada o bien manejada no debe llevar a desenlaces adversos fatales, pero aquella que no identificamos a tiempo, que no manejamos adecuadamente, va a terminar condicionada a este resultado de la sepsis.
Como factores de riesgo, vamos a tener múltiples factores de riesgo y ya hemos hablado de algunos. Hay alteraciones del flujo que son orgánicas, ya le hemos dicho, el embarazo tiene una predisposición a tener alteraciones a nivel anatómico que son, digamos, principalmente obstructivas a nivel del conducto, y las funcionales que están las del embarazo por el aumento inicialmente de la progesterona, que también va a tener un efecto a nivel del músculo liso del conducto urinario, va a disminuir su motilidad, el peristaltismo que se da a nivel de esta zona, y eso va a condicionar también que haya retención urinaria y más predisposición a cuadros de infección de vías urinarias recurrentes o recidivantes en nuestra paciente. Las malformaciones que siempre hay que tenerla en cuenta, especialmente en aquellas pacientes que tienen múltiples cuadros de infecciones de vía urinaria. Y miren estas condiciones que quiero recalcarlo de nuevo: diabetes mellitus, porque muchas de nuestras pacientes van a tener diabetes. Una de cada 6 pacientes tiene diabetes, entre diabetes pregestacional y diabetes gestacional, y esto las va a predisponer mucho más a cuadros de infección de vías urinarias. Entonces, son población de riesgo que hay que estar muy pendiente de la sintomatología para tamizar a tiempo y hacer tratamiento adecuado. Hospitalizaciones repetidas, insuficiencia renal, pues la hiperplasia prostática para nosotros los hombres, y más de 2 cuadros de infección de vías urinarias en menos de un año. O sea, tener 2 episodios de infección de urinaria en menos de un año ya se considera un factor de alto riesgo para desarrollo de infecciones de vías urinarias. Miren que hay también predisponentes sociales, tanto como la vida sexual altamente activa, que eso va a predisponer principalmente a las mujeres por la relación que hay entre la uretra y el canal vaginal, que se va a compartir en algún momento algunos gérmenes y van a traslocarse a la vía urinaria. El sexo anal, el sexo con trabajadores sexuales generalmente sin protección, cambios constantes de pareja. Entonces, todo esto está asociado a un riesgo mayor. Hablando ya epidemiológicamente de la infección de vías urinarias, vamos a tener que esta se considera la segunda patología más frecuente de origen infeccioso después de las infecciones de las vías respiratorias en general. No hablando de neumonía, sino hablando puntualmente de cualquier infección de vías respiratorias. O sea, la de la influenza y cualquier otra que se cause por picos respiratorios a nivel internacional. Mujeres digamos, con este tipo de infección, en la mujer va a representar la 4ª causa de consulta más común a los servicios de urgencia. Por encima de ellos están el parto, el sangrado, dolor pélvico. Entonces, realmente es un motivo muy frecuente de consulta en las mujeres. Es la infección bacteriana más común en consulta externa, porque afortunadamente es una patología que, si identificamos a tiempo, tenemos el potencial de dar un manejo adecuado en nuestra consulta externa sin necesidad de llegar a la condición de hacer manejo intrahospitalario o intravenoso. Y tiene un espectro clínico muy amplio, porque va desde la bacteriuria asintomática hasta la sepsis de origen urinario, pasando por la cistitis, una pielonefritis aguda y una sepsis de origen urinario, porque no toda pielonefritis es una sepsis, que hay que tener muy en cuenta. Es más común, como ya lo hablábamos, en mujeres que en hombres. El 60% de las mujeres por lo menos ha tenido una infección de vías urinarias durante toda su vida, y por eso decía que muchas de las que están aquí probablemente lo han experimentado. Tenemos un pico máximo entre los 18 y 24 años, y eso puede estar asociado a algunas prácticas sociales que ya les comentaba, que en algunos momentos esta es la población de mayor riesgo de recambio de pareja frecuente. El 2 al 5% de todas las mujeres sanas van a tener una IU durante toda su vida, y miren que hasta en la edad adulta mayor tienen más predisposición las mujeres de cursar hasta con bacteriuria sintomática que nosotros los hombres, aunque en este punto de la vida ya hoy en día la bacteriuria sintomática se le hace seguimiento y no es necesario tratarla como en el pasado, que era un criterio de manejo. En cuanto a la patogénesis, para la infección de urinaria va a depender de múltiples factores, y lo principal en ellos son la virulencia y los mecanismos de defensa a nivel urinario, que van a estar obviamente mediados por la ruta de invasión que se haga. Entonces, a nivel de la virulencia bacteriana, tenemos la colonización, que va a depender de componentes a nivel bacteriano, o sea, las adhesinas, la resistencia a la actividad bacteriana, antígeno K que está en las cápsulas de algunos gérmenes, la aerobactina, hemolicina y receptor sideróforo, que no es, digamos,
todos estos componentes no son propios de todos los gérmenes que causan infección de vías urinarias, pero sí del germen más frecuente que es la Escherichia coli a nivel general. Y también pues va a depender de unas condiciones fisiológicas de nosotros como pacientes o personas o de nuestras pacientes, y es si hay un adecuado pH de la orina, si el flujo urinario es adecuado, o sea, el vaciamiento vesical se da adecuadamente, porque aquellas personas que retienen la orina voluntariamente van a tener, por así decirlo, un caldo de cultivo en la vejiga. Entonces, precisamente la micción se da un proceso frecuente durante el día es para descargar la vejiga urinaria e impedir que eso se convierte en un lugar o un cultivo de bacterias que se colonicen y se reproduzcan de esa forma. El hecho de vaciarla, ok, vale. Entonces, como les decía, pues depende de los mecanismos de defensa, y aquí, digamos, ya como les decía, el hecho de hacer el vaciamiento vesical va a ser un factor protector, porque va a disminuir la reproducción a nivel de la vejiga urinaria de estos gérmenes. Por eso estamos programados a miccionar varias veces en el día, y una de las recomendaciones que siempre los médicos damos a todo paciente que nos consulta con infección de vía urinaria es que debes ir a orinar frecuentemente, que es una de las dificultades que en la mujer principalmente tiene, porque cuando está en escenarios que no son propios de ella, se le dificulta la micción por las condiciones de higiene, pero es necesario hacer el vaciamiento vesical para disminuir el riesgo y hacer uso de estos mecanismos de defensa que tenemos propios. Y obviamente hay varias rutas, entre ellas la más frecuente es la ruta ascendente. Por eso se habla que la paciente que tiene una vida sexual altamente activa va a tener mayor predisposición, porque esto va a promover que haya una ascensión de bacterias si no hay una adecuada higiene posterior al coito. Asimismo puede haber una, digamos, ruta hematógena y linfática, que va a depender de otras condiciones a nivel de salud de nuestro paciente. Como les decía, el embarazo pues va a estar frecuentemente asociado a los cuadros de infección, y es por los cambios fisiológicos que se dan en ellos. ¿Qué positivo tiene como protector el embarazo para las infecciones de vía urinaria? Su aumento de tasa de filtración glomerular. Pero eso también es una predisposición, porque al aumentar también va a producir más volumen urinario, y si hay un éxtasis urinario que es muy fisiológico en la paciente, sobre todo por lo que ya les dije, destrotación del útero y compresión del uréter, se va a dar una hidronefrosis, y eso puede promover el crecimiento bacteriano. Por eso, en nuestras pacientes hay que tamizar frecuentemente la infección de vías urinarias. La hidronefrosis va a estar pues asociada a dos componentes. Uno, que es a nivel hormonal, que es la progesterona, que esto va a disminuir la motilidad a nivel de los ureteres. Y el segundo va a ser por la compresión a nivel de las vías urinarias, que va a comenzar con el crecimiento progresivo del útero y va a tener su máxima expresión pues en el tercer trimestre. Algunas pacientes pueden cursar con reflujo vesicoureteral. Esto puede estar desde antes del embarazo, o puede ser una condición asociada al embarazo por los cambios anatómicos que se producen. Y en el embarazo se habla de un tipo de inmunosupresión, que no es que no sean inmunocompetentes, sino que en algún momento del embarazo, para no hacer rechazo de la implantación, se hace una modulación de todo el proceso inflamatorio que causa un efecto protector en nosotros. Aunque la inflamación es una manifestación, digamos así, de infección, ese proceso inflamatorio se da por la activación de factores que promueven la protección por gérmenes extraños. Y en un momento del embarazo, esa modulación humoral se ve alterada para que no haya un rechazo del injerto, que el embarazo es un injerto pues para la mujer. En cuanto a la etiología, que ya lo habíamos hablado, pues digamos el 80% de las pacientes con infección de vías urinarias en la comunidad van a ser pues mujeres, generalmente, como ya lo hemos dicho, y el germen más frecuente siempre va a ser la E. coli. En su continuación, la Klebsiella y las pseudomonas van a ser, digamos, gérmenes junto al proteoma mirabilis en condiciones solo de litiasis renal en la paciente. Vamos a verlo predispuesto. Por estos 4 gérmenes que ustedes ven aquí son los gérmenes más frecuentes que vamos a encontrar. Afortunadamente, 8 de cada 10 es una E. coli, y 7 de cada 10 de esas E. coli generalmente son gérmenes que son sensibles a manejos con terapia oral. Pero hay
en caso de la Klebsiella y la Pseudomonas, ya son gérmenes que tienen muy alta resistencia y que generalmente van a tener, o en muchos casos, la necesidad de hacer tratamiento intravenoso. Ya hablando de la cistitis muy puntualmente, pues vamos a ver qué es el cuadro clínico pues, más común de las infecciones de vías urinarias, y como les hablaba, era una inflamación de la vía urinaria inferior, que es la vejiga urinaria. ¿Ya? En esto hay unos componentes muy específicos para tener en cuenta, que son los síntomas irritativos bajos, que lo ven a su izquierda, que es la disuria, el aumento de la frecuencia menstrual, nicturia, dolor suprapúbico, orina amarillenta y turbia, y puede cursar con hematuria macroscópica. Y esto es un dato muy importante, porque muchas veces le damos poca importancia a la hematuria en la paciente, pero ojo, tiene que ser una hematuria macroscópica, porque esto nos está hablando de que hay una lesión a nivel del tejido vesical. Vamos a tener, pues a nivel de los paraclínicos, posiblemente una leucocituria por campo de gran aumento, más de 10 por milímetro cúbico, una microhematuria podemos tenerla también, bacteriuria, que va a estar pues representada por más de 20 bacterias por campo en orina centrifugada, presencia de nítritos en orina, que esto es muy patognomónico de 3 tipos de gérmenes, entre ellos está la Escherichia coli y la Pseudomonas, y un urocultivo pues de más de 100.000 unidades de unidades formadoras de colonias en orina de segunda micción, que se llama de segunda micción, o de chorro intermitente, que es que se deja pasar el primer chorro de orina para que no salga contaminado y se toma el segundo chorro. Entonces, aquí vamos a tener que... ¿me están escuchando? Sí, doctor, se escucha perfecto. Sí, doctor. Gracias. En cuanto al algoritmo de manejo, vamos a ver que la cistitis generalmente es una infección de vías urinarias no complicada, y podemos utilizar medicamentos comunes, como todos lo hemos hecho, como la nitrofurantoína y la fosfomicina, que se consideran antisépticos urinarios, que nos van a permitir hacer un adecuado barrido de esas bacterias que están colonizando la vejiga y disminuir la sintomatología urinaria baja, que generalmente se recomienda que sea un tratamiento entre 5 y 7 días. Como alternativa, podemos utilizar el cefuroxime. En pacientes que están en segundo episodio en menos de 6 meses o en un año, van a tener que hacérsele toma de urocultivo previo siempre, porque esta cistitis es la que les digo que siempre manejamos de forma empírica, pero si ya tiene 2 o más en un año, debe tomarse urocultivo previo y hacer tratamiento objetivo según el urocultivo o los resultados que nos tengan. Si ya la paciente, digamos, tiene sospecha de una infección de urinarias complicadas, pues este no sería el algoritmo para tratarlo, que ya lo vamos a ver. Y es muy importante que tengan en cuenta que en este caso de cistitis también podemos contar con nitritos positivos, esterasas leucocitarias, y para evaluar, para poder hacer tratamiento. La cistitis en algunos contextos de la mujer no embarazada se considera hacer tratamiento empírico sin necesidad de tener un respaldo de laboratorio. En el contexto de la paciente embarazada, lo mejor es tener un respaldo de urocultivo que nos indique qué germen está causando esta patología. En la guía colombiana, este es el espectro antibiótico que nos recomiendan hace un tiempo para infección de vías urinarias, cefalosporinas de primera generación, antipenicilinasas y antisépticos urinarios, como les dije, la nitrofurantoína y la fosfomicina. Este cuadro se puede manejar generalmente ambulatorio, pero hay cuadros que son persistentes, más de 2 en un año, que deberíamos darle manejo intrahospitalario, y ya no se considera una infección no complicada, sino no posiblemente una infección complicada. En nuestro otro contexto, que es la bacteriuria asintomática, vamos a tener que lo que hay aquí es un recuento significativo a nivel del urocultivo, o sea que este cuadro solo se diagnostica con urocultivo en la paciente. No es posible hacer un diagnóstico clínico, sino que es aquella paciente que estamos haciéndole seguimiento. Dentro del seguimiento clínico de laboratorios mandamos un urocultivo por protocolo y encontramos aquella paciente que tiene más de 100.000 unidades de formadoras de colonia por chorro medio, o más de 10.000 unidades formadoras de colonia en toma por sonda vesical. Entonces, no tiene síntomas, pero tiene una colonización. Entonces, ¿qué hacemos con estas pacientes que se les hacen bacteriuria asintomática? En el contexto de la mujer embarazada, se debería tamizar en el primer trimestre
un urocultivo, y por esa razón dentro del protocolo de control prenatal está realizar urocultivo en primer trimestre con el fin de identificar la bacteriuria sintomática. Aunque esta condición no tiene el mismo potencial que la pielonefritis de causar sepsis y causar desenlaces adversos fatales maternos, sí tiene el potencial de causar parto pretérmino en la paciente y ruptura de membrana, que también causa una morbilidad a nivel perinatal principalmente, pero también afecta a la madre porque no sigue el curso del producto de su gestación como ella quisiera. Entonces, si entre las 12 y 16 semanas no tenemos un urocultivo positivo, verificamos factores de riesgo y se repite urocultivo en el tercer trimestre. Si la paciente no tuvo controles prenatales previos y no llega en tercer trimestre, se le debería tamizar con urocultivo al captar a la paciente, porque no hemos tamizado esta condición. Si es positivo, vamos a hacer manejos según el resultado de antibiograma y se debe repetir siempre el urocultivo una semana mínimo después del tratamiento para verificar que el resultado sea negativo, que era lo que les decía al inicio. Si no hacemos un seguimiento adecuado, esta bacteriuria sí puede progresar a una cistitis y posteriormente a una pielonefritis. Pero es muy infrecuente, pero debe hacerse. Cuando es positivo, hablamos de persistencia y vamos a hablar de que se debe hacer nuevamente el tratamiento según lo que nos diga la sensibilidad del urocultivo, pero como terapia prolongada, utilizar profilaxis. En este caso tenemos 2 o 3 opciones. Tenemos los antisépticos urinarios, que ya hablamos, que son la nitrofurantoína o la fosfomicina, y en algunos casos podemos utilizar las cefalosporinas de primera generación cuando hay intolerancia a este tipo de medicamentos y no tienen ningún inconveniente durante la gestación. Entonces, para recalcar, ¿qué es un recuento significativo de colonias bacterianas? En hombres, un solo germen con más de 100.000 unidades de formadoras de colonia. En mujeres, un solo germen con más de 100.000 unidades formadoras de colonia en 2 muestras consecutivas. Estamos hablando de mujeres en general. Y cuando hablamos de sonda, necesitamos un germen con más de 10.000 unidades formadoras de colonia. Dentro del concepto de bacteriuria sintomática tenemos que deberían idealmente tomarse 2 muestras y que ambas sean positivas para hacer el diagnóstico en las mujeres, porque muchas veces se puede dar una contaminación. En el contexto de nuestra paciente obstétrica, con solo un urocultivo con bacteriuria sintomática, debemos hacer manejo, sobre todo por el contexto social en que muchos de nosotros atendemos, que son pacientes que probablemente consultan, pero no tienen un adecuado acceso o tienen barreras a nivel geográfico, y si no hacemos el seguimiento adecuado o el manejo oportuno, esa paciente va a progresar a un cuadro más severo. Entonces, dentro del espectro de manejo de esta paciente, tenemos ya medicamentos que hemos hablado para la cistitis y un espectro más amplio que es una posibilidad de utilizar otros medicamentos que son penicilinas con beta-lactámicos como el sulbactam y el clavulánico en nuestra paciente sin ningún inconveniente. Aquí los categorizan como B, que es, digamos, la categoría antigua de la FDA, porque la referencia es un poco más antigua. Ya recordar que no hay categorización A, B, C, D, X de medicamentos en el embarazo, sino que cada medicamento debe traer una recomendación de cuáles son las limitantes durante la gestación y se deben utilizar viendo el riesgo-beneficio en todas nuestras pacientes. Entonces, siempre que tengamos pacientes que embarazadas, vamos a tener predisposición a tener bacteriurias asintomáticas. Cuando se les hace intervenciones urológicas, estas son los porcentajes en los que se pueden, digamos, condicionar la presencia de la bacteremia, que es en 25% después de una cistoscopia, después de prostatectomía abierta, que solo aplicaría para los hombres, y en un 16% estas pacientes pueden progresar a sepsis, y estamos hablando de la bacteriuria sintomática. Entonces es necesario siempre tratar adecuadamente a estas pacientes. Como último punto, pues vamos a hablar de la infección de vías urinarias recurrente, que ya tenemos claro que son más de 2 infecciones urinarias en 6 meses o 3 en un año como mucho, y vamos a hablar de infección o recaída, que ya son conceptos que hemos dado, y hay factores, como ustedes lo ven, dependiente del huésped, dependiente del ambiente y dependiente del microorganismo, mucho de esto para que se produzca una infección recurrente. Pero muchas veces esto es indispensable, y aquí hay un tema que a las mujeres les encanta mucho, sobre todo lo digo por experiencia en mi consulta. Todas las mujeres preguntan por duchas vaginales porque asumen que hacer un lavado exhaustivo de la zona genital
es bueno. Cuando hacemos duchas vaginales tan frecuentes, lo que hacemos es cambiar la flora vaginal y eso va a predisponer a infecciones vaginales y también va a predisponer a infecciones de vías urinarias. Entonces, hay que insistirle a nuestros pacientes que la vagina tiene unas condiciones de flora que deben conservarse y no se deben alterar porque predisponen a nuestros pacientes a estas condiciones. Entonces, ¿qué recomendaciones damos en pacientes que tienen IBU recurrente? Abstinencia o reducción de la frecuencia del coito, porque es uno de los factores de riesgo. No utilizar espermicidas porque se ha comprobado que esto altera pues, el pH y eso predispone a las pacientes a tener infección. Hacer diuresis después de las relaciones sexuales, ingesta abundante de líquido, evitar retardos en la micción, limpieza hacia atrás después de defecar y evitar duchas vaginales. Esto suena un poco engorroso, pero estas medidas que hace la paciente es lo que nos ayuda a eliminar esa colonización poca que tenemos a nivel de la vejiga después de estas condiciones y esta limpieza, y si lo hacemos el tamizaje en nuestra consulta, a mí me pasa mucho preguntarle a la paciente cómo hace la limpieza cuando hace la micción y generalmente le va a decir que lo hace de adelante hacia atrás. Haciendo esto que estamos haciendo, trayendo bacterias del perine a la región uretral y eso hace una condicionante o factor de riesgo para infección ascendente. Se les puede recomendar medidas como consumo de arándano rojo, que eso también se ha comprobado que ayuda como antiséptico a la orina y usar estrógenos tópicos ya en pacientes posmenopáusicas. ¿Qué profilaxis debemos dar? En IBU recurrente solo se debe dar si hay fracasos de las recomendaciones anteriores, se debe dar profilaxis postcoito, esto es generalmente en las pacientes, en la mujer en general, y se le da profilaxis continua por 6 meses en las noches. Esto es para las mujeres en general. Y la terapia supresora, pues en el embarazo se le debe dar hasta el término o hasta las 36 semanas en el caso de la nitrofurantoína específicamente. Ya la pielonefritis, aquí vamos a ver que va a haber una condicionante de afección a nivel del parénquima y todo el sistema colector que se va a ver afectado y va a tener muchas condicionantes adicionales a los síntomas urinarios bajos como son la microhematuria, y miren que seguimos hablando de microhematuria, la piuria y bacteriuria. Siempre necesitamos un urocultivo positivo, con un germen que tengamos disponible y en esta condicionante más porque aquí el tratamiento se debe de hacer objetivo a la sensibilidad de ese germen. Siempre se le debe hacer toda paciente, ya no solo examen de vías urinarias, sino exámenes complementarios para ver si hay una afección a nivel sistémico de esta condicionante. Miren los síntomas adicionales que tenemos, además de la disuria, polaquiuria y que vamos a tener en la cistitis, vamos a tener fiebre, escalofrío, dolor en flanco o dolor a nivel dorso lumbar, que son las irritaciones de las vías urinarias, que hablamos de puño de percusión positiva. Podemos tener una bacteremia y lo que queremos evitar finalmente, la sepsis y la bacteremia. Tratamiento, pues ya esto en general, en los pacientes generales se hace con fluoroquinolonas, pero las fluoroquinolonas en nuestras gestantes están contraindicadas. Entonces, no podemos utilizar cefalosporinas o aminoglucósidos en el embarazo. Sí los podemos utilizar dependiendo de algunas condiciones y ya los vamos a ver. Entonces, en las pielonefritis no complicadas podemos utilizar cefalosporina de primeras y se hace una recomendación de manejo entre 7 y 10 días, haciendo manejo intravenoso por lo menos 72 horas y si la paciente ya tiene una mejoría, pudiésemos hacer una rotación de la vía de administración de intravenoso a oral. En las complicadas, que van a tener uso previo de antibióticos menos de 3 meses, se debe utilizar por lo menos piperacilina tazobactam o amicacina, que como les acabo de decir, se puede utilizar en el embarazo sin problema. Y en el shock séptico, generalmente vamos a recomendar que se utilicen carbapenémicos, en este caso meropenem idealmente. Ya esto es lo último que les quiero hablar y si se dan cuenta, este es un consenso para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias altas en la gestación, o sea, aquí no estamos hablando de cistitis, sino de las vías urinarias altas y miren, el tiempo de publicación fue en este año. Esto es una nueva recomendación como país de un consenso de expertos que solo les voy a hablar pues, de las recomendaciones que hablo. Entonces, ¿qué recomendación habla? Que el manejo inicial de toda infección de toda gestante con infección de vías urinarias altas se realice de forma intrahospitalaria. Ojo, forma intrahospitalaria. En la gestante no aplica el tema de que podemos darle egreso a una pielonefritis. Toda pielonefritis en la gestante debe tratarse de forma intrahospitalaria, es una recomendación
del nuevo consenso, aunque la evidencia es muy baja, por todos los casos que tenemos de complicaciones, se recomienda que toda paciente, o sea, paciente con síntomas urinarios bajos y fiebre, idealmente hacerle tratamiento intrahospitalario por lo menos hasta que la fiebre ya no se presente. Como primera opción, siempre utilizar cefalosporinas de segunda generación. Y esto es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque sé que muchos de mis colegas médicos generales y obstetras y algunos otros, la primera opción que tenemos para el tratamiento de infección de vías urinarias es la cefalosporina. Y yo se los acabo de mostrar. Y se lo hice en ese orden precisamente para hacer ese contraste con la nueva recomendación en este año que tenemos. Y no es utilizar cefalosporinas de primera generación, sino por lo menos de segunda generación para garantizar que la paciente tenga un adecuado manejo. Y aquí decía lo que les mencionaba, que la gestante que persista pues se debe considerar cambio de esquema porque se considera una falla terapéutica. Como tercera recomendación tenemos que la segunda opción después de las cefalosporinas de segunda generación, miren que son los aminoglucósidos. Entonces, ¿podemos utilizar los aminoglucósidos en el embarazo? Sí, pero tenemos que tener una precaución y es uno que siempre se debe dar de forma endovenosa y que debemos verificar la función renal de esta paciente con la creatinina para poder ver si podemos o no hacer manejo con los aminoglucósidos. Ya como tercera opción tenemos las cefalosporinas de tercera generación, que muchos conocemos porque se usa mucho, la más común y más frecuente en la ceftriaxona. Y miren que ya tenemos tres opciones: cefalosporina de segunda, aminoglucósidos o cefalosporina de tercera como tercera opción en nuestros pacientes. En aquella paciente que tiene una IBU alta con antecedentes de infección de vías urinarias con ya microorganismos que tienen alta resistencia, que es resistencia a la cefalosporina de tercera o cuarta generación, se debe usar carbapenémicos. Y carbapenémicos tenemos desde el ertapenem, meropenem, hay unos carbapenémicos que, digamos, son antiseudomónicos y unos que no. El ertapenem no es antiseudomónico, es que si no tenemos una pseudomona, podemos utilizar como primera opción el ertapenem, y si consideramos que ya la paciente tiene una pseudomona o tiene un shock, podemos utilizar opciones como el meropenem que tienen mejores resultados en este contexto, sobre todo por las dosis más cortas que se dan. El ertapenem es cada 24 horas, mientras que el meropenem es cada 8. La segunda opción que tenemos para pacientes que tienen resistencia solo a cefalosporina de tercera generación es pasar a una cefalosporina de cuarta generación. Fíjense que no es descartar porque tengamos resistencia a tercera las cefalosporinas de cuarta, porque tenemos como opción sí, solo sí, no son resistentes el germen. Como séptima recomendación, tenemos que toda paciente con IBU alta y antecedentes de microorganismos con alta resistencia podemos utilizar piperacilina tazobactam. Entonces, aquí lo quiero devolver. Primera opción, carbapenémico a los que tengan resistencia a cefalosporina de tercera y cuarta. Si solo tienes resistencia a cefalosporina de tercera y cuarta y de pronto no queremos utilizar carbapenémico, que es nuestra primera opción, y tiene sensibilidad a cefalosporina de cuarta, podemos utilizar la cefalosporina de cuarta como segunda opción. Y como tercera opción, si no tenemos disponibilidad de ninguno de esos dos medicamentos, utilizar la piperacilina tazobactam. Y siempre, miren lo que dice, que debemos utilizar urocultivo antes del inicio de tratamiento empírico en nuestra paciente, porque estas son recomendaciones para inicio inmediato en nuestra paciente, pero se debe tomar la muestra de urocultivo para poder hacer un tratamiento escalonado o desescalonado adecuadamente. Y fíjense que estamos hablando de ya no usar la primera línea que siempre hemos venido usando, que es ampicilina subbactam, que es cefazolina o cefalexina. No debemos seguir utilizando estas medidas en pacientes que tienen infección de vías urinarias altas. Recomendación para la muestra de orina, que se debe realizar un adecuado oseo para evitar la contaminación, debe ser recolectada a mitad de la orina, por eso se dice segunda micción, y no necesitamos sonda para la muestra, solo se debe aplicar una adecuada limpieza para evitar que se haya una contaminación, y el transporte de esta muestra no debe ser mayor a 2 horas al laboratorio para empezar el cultivo, porque ya después de 2 horas se puede contaminar la muestra y los resultados que nos den no sean favorables. Como novena recomendación de este consenso, tenemos que toda paciente que haya iniciado de forma empírica tratamiento antimicrobiano, infecciones de vías urinarias altas, se debe modificar la terapia según el resultado del antibiograma. Y esto aplica para escalonar como para desescalonar.
porque si tenemos un germen que es multisensible, pues no podemos seguir dándole un carbapenémico porque eso va a predisponer a que se generen resistencia y debemos bajar el espectro de manejo, así como cuando encontramos resistencia, aumentar el espectro. Pero si se dan cuenta, la recomendación que se está dando es utilizar ya espectros más amplios para, en vez de tener que subir, bajar. Bueno, y digamos, en aquellas pacientes que puede suceder que tienen urocultivo negativo, debemos preguntar si hubo uso previo de antibióticos, que esto es una condicionante que nos puede dar, o hacer diagnósticos diferenciales de las pielonefritis en el embarazo, que ya es otro espectro de patologías a revisar. Como penúltima, digamos, recomendación, porque son 11, es que toda aquella paciente que esté hospitalizada y que ya tenga por lo menos 48 horas de modulación de respuesta inflamatoria, que era lo que les decía, no fiebre en nuestra paciente, podemos hacer un cambio, una rotación de la terapia intravenosa a terapia oral, obviamente dependiendo del espectro antibiótico o del espectro de sensibilidad del germen, porque no hay algo que reemplace al ertapenem de forma oral o al meropenem. No lo hay. Entonces, si hay una acción para cambio a vía oral, se debe hacer a vía oral. Y se deben considerar, que esto me pareció muy importante de este consenso, miren, estos criterios que están aquí son los criterios que todos conocemos y nos enseñaron en la universidad y son los criterios de SIRS, porque muchas veces los dejamos pasar por alto. O sea, vemos a la paciente que tiene leucocitosis, que tiene, ya bueno, las bandas inmaduras poco se usan, pero lo sigue recomendando, pero tienen leucocitosis, tienen taquicardia, y no le prestamos atención porque creemos que eso es normal asociado al cuadro infeccioso. Si nuestra paciente presenta 2 o más de estos criterios, es porque la paciente no está teniendo una adecuada respuesta al manejo antibiótico, sobre todo si ya han pasado más de 48 horas de inicio de tratamiento antibiótico. Entonces, en gestantes candidatas a manejo bioral se debe evitar, miren, el uso de nitrofurantoína o trimetoprim sulfa como terapia ambulatoria para el tratamiento. Debemos utilizar o cefalosporinas de primera generación o en su defecto la fosfomicina. Y en aquella paciente que se considere el alta, se debe dar manejo oral guiado pues por el antibiótico y que la paciente tenga las condiciones adecuadas para cumplir con la terapia antibiótica y que ella acepte per se el manejo antibiótico. Ya como última recomendación, tenemos que las gestantes con infección de vías urinarias, digamos, sin complicaciones secundarias a la infección primaria, se puede dar un tratamiento entre 7 y 10 días. Siempre se debe tomar ecografía renal en la paciente que no tenga mejoría después de 72 horas. Miren que ese concepto que esperar el segundo episodio de infección de vías urinarias, no. Si tenemos una paciente, primera infección, terminó en pielonefritis, no tiene mejoría del cuadro clínico en 72 horas posteriores, debemos descartar que hay una afección a nivel urinario anatómico. Bueno, aquí ya para terminar con las recomendaciones, vamos a ver que tenemos 2 líneas de tratamiento. La primera línea de tratamiento, siempre como primera opción, recuerden, cefalosporinas de ¿qué? Segunda generación. O sea, ya olvidemos de la cefalexina y la cefazolina en contextos de infección de vías urinarias alta. Tenemos como segunda opción los aminoglucósidos y como tercera opción la cefalosporinas de tercera. Ya como segunda línea de tratamiento tenemos los carbapenémicos, las cefalosporinas de cuarta generación o aminoglucósidos y la piperacilina tazobactam como, digamos, tercera opción en nuestra paciente. Entonces, en estas pacientes que han tenido infecciones y las tratamos con esto y es su primer episodio, se debe continuar seguimiento trimestral con urocultivo. O sea, toda paciente con infección de vía urinaria alta o infección de vía urinaria como primer episodio, debo tamizarla por lo menos trimestralmente. Y si ha tenido recurrencia, debo tamizarla mensualmente para poder garantizar una identificación temprana y un manejo oportuno de la alteración. Ya como último, quiero dejarles este ejercicio para ya dar el espacio a la sesión de preguntas. Y es que estos son los 3 gérmenes más comunes en el embarazo: E. coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis, asociado principalmente a urolitiasis. Y vamos a tener un grupo de antibióticos que son las penicilinas, las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, las de cuarta generación y los carbapenémicos. ¿Qué generalmente, en qué espectro vamos a utilizar estas pacientes? Estos medicamentos. En las penicilinas, en el patrón usual, o sea, una cistitis que no tiene ningún problema, o
en pacientes, en gérmenes que tengan son gérmenes penicinasa de baja producción. Ya vamos a ver qué tipo de gérmenes van a hacer eso o qué en el urocultivo nos puede indicar que sea así. Ya para las de primera generación son las peniciliasas de amplia producción, para las que tienen una beta-lactamases de espectro extendido, vamos a utilizar las cefalosporinas de segunda y tercera, y en las de cuarta las vamos a utilizar principalmente en las AMC de baja producción, y en las AMC de alta producción vamos a utilizar principalmente los carbapenémicos. Entonces aquí les traigo ejemplos con unos urocultivos, y es cuando tenemos que la paciente tiene sensibilidad a todo, como lo ven allí, sensibilidad a todo, pero principalmente sensible a ampicilina. Ampisulbactam se considera que son peniciliasas de baja producción. O sea, a estas pacientes generalmente le podemos dar tratamiento general. Hablando de pacientes que tienen cistitis, recuerden que ya hablando de pacientes de infección de vías urinarias alta, la nueva recomendación es utilizar una cefalosporina de segunda generación como primera elección. Cuando tenemos resistencia a la ampicilina y resistencia a la penicilina sulbactam, vamos a hablar que estas pacientes son peniciliasas de amplia producción, y vamos a poder utilizar cefalosporinas de primera generación sin ningún problema, porque generalmente van a ser sensibles. Y esto de pronto nos hace un choque, porque generalmente el concepto que yo he notado cuando hablo del tema es que muchos clínicos pensamos que la ampisulbactam, por tener un beta-lactámico, tiene un mayor espectro que las cefalosporinas de primera generación, y es al revés. La cefalosporina de primera generación tiene mayor espectro de manejo que las ampicilinas, aun cuando se asocia a un beta-lactámico. Ya cuando tenemos estos casos que, si ven, le he hecho progresivamente, iniciamos con sensibilidad a todo, después resistencia solo a ampicilina, sulbactam y ampicilina, y ahora con resistencia a cefalosporinas de primera, ya hablamos de que tienes una peniciliasa de amplia producción, y tienes la opción de utilizar cefalosporinas de tercera generación para el manejo de estas pacientes, o una de segunda generación también podemos utilizar, o hasta cuarta, ya dependiendo de lo que consideremos. Siguiendo el caso, sumándole todo eso, miren que aquí ya lo que nos está diciendo es que es una peniciliasa de espectro extendido, un beta-lactamasa de espectro extendido, ya tiene resistencia a todo, pero es sensible a cefoxitina específicamente. Estamos hablando de un AMC de baja producción, y ya pues les dije qué espectro de manejo podemos darle. No podemos dar cefalosporinas de tercera generación, sino de cuarta generación. Y en estas que ya tienen resistencia a la cefoxitina, nuestra opción sería pues los carbapenémicos, que ya tienen una baja producción, o para el de amplia producción también podemos utilizar los carbapenémicos. Pero ojalá, ya para terminar la presentación, nunca nos toque un caso como este. Si se dan cuenta, es un germen que definitivamente es casi resistente a todos los antibióticos, y su sensibilidad, digamos, se ve opacada, porque ya sensibilidades mayores a 8 ya se consideran que puede haber un fracaso en el tratamiento de las pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora, a usted por su intervención. Queremos agradecer también a los participantes por su comportamiento. Les recordamos que abrimos la sesión de preguntas. Pueden ir levantando la mano o diligenciando las preguntas en el chat. Se les recuerda también, por favor, diligenciar la asistencia que se encuentra dispuesta en el chat. Muchas gracias, Malquis. Bueno, entonces, mientras hay preguntas, comento pues un caso. Están pidiendo reenviar el link de asistencia para diligenciarlo, Karen, en el chat. Okay. Recientemente tuvimos un caso, pues, donde hubo una paciente que una de las primeras sintomatologías que manifestó y fue identificada en ella era que tenía una hematuria. La paciente consultó a un servicio de urgencias por hematuria, y pues le hicieron manejo paliativo, por así decirlo. Le dieron analgésico, le dijeron que se hidratara y la mandaron para la casa, ¿ya? Y el único síntoma urinario que tenía era la hematuria, y era hematuria macroscópica. Recuerden que al inicio les dije que la pielonefritis puede causar una hematuria macroscópica, y eso muchas veces puede
ocultarnos los resultados, sobre todo en el uroanálisis, que su sensibilidad es solo hasta un 50-60% para detección de infección de vías urinarias, a menos que tenga nitritos positivos, que sí ya nos da una sensibilidad mucho mayor. Entonces, ya como mensaje, el uroanálisis no siempre, por estar negativo, nos va a descartar del todo una infección de vía urinaria. Quien nos descarta la infección de vía urinaria siempre va a ser el urocultivo, y por eso es necesario hacerlo si tenemos alta sospecha de infección de vía urinaria. Y en pacientes con hematuria, por protocolo, debemos solicitar urocultivo, porque esto nos permite identificar precozmente si hay infección de vía urinaria. Esta paciente, pues como les digo, fue un síntoma que tuvo y un signo que evolucionó, y luego 2-3 semanas posteriores volvió a consultar el servicio de urgencia ya con la persistencia de hematuria, pero asociado a dolor pélvico, y tenía taquicardia, ya tenía aumento de la frecuencia cardíaca como a unos 120 latidos por ahí. Entonces, en este momento, pues se sospechó de una infección de vía urinaria. La paciente tenía un urocultivo positivo ambulatorio. Se inició tratamiento en la paciente con ampicilina sulbactam, y era una de las cosas que, digamos, quiero recalcar del consenso que tiene poco de haber salido, y es que en esa paciente que ya tenía cuadro crónico, tenía signos de respuesta inflamatoria, luego de hacerle un hemograma tenía 20 y pico mil leucos, era una paciente que tenía posiblemente una infección de vías urinarias alta, que probablemente no estaba haciendo fiebre porque estaba inmunomodulada, o sea, inmunodeprimida, no estaba teniendo una respuesta adecuada al cuadro infeccioso, pero tenía dos signos de SIR activos. Tenía una leucocitosis y tenía una frecuencia cardíaca elevada, una taquicardia. Ya con esos dos signos, como para recalcar, aunque no es el escenario para hablar de eso, tener SIR positivo, 2 puntos o más, Quit-SOFA positivo, 2 puntos o más, nos debe alertar de pacientes que tengan posiblemente procesos infecciosos más severos. En el caso de la infección de vía urinaria, que le estoy comentando, pues la paciente manifestó eso, y desafortunadamente tuvo un desenlace de deterioro agudo y terminó en un desenlace pues fatal. Y por eso pues el título de nuestra sesión de hoy, y es que la infección de vías urinarias también nos puede dar un desenlace fatal si subestimamos los signos que está presentando la paciente, sobre todo en la paciente gestante, que tiene muchas condiciones de riesgo asociadas a la infección de vías urinarias. Entonces es necesario no subestimar ni siquiera la hematuria si es macroscópica, y eso quiero volver a insistir, debe ser una hematuria macroscópica, porque muchas de nuestras pacientes pueden tener hematuria microscópica y no necesariamente estar cursando con un proceso infeccioso urinario. Mensaje: debemos hacer urocultivo en toda paciente que vayamos a empezar tratamiento empírico gestante. Ya en las pacientes en edad reproductiva general, no es necesario utilizar un urocultivo para hacer terapia empírica. Lo ideal es tenerlo, pues para tener un punto de partida para hacer manejo si hay recidiva o persistencia del cuadro. Pero en la paciente gestante, antes de iniciar el tratamiento empírico, lo ideal es hacer una toma de urocultivo. Si iniciamos el tratamiento y sospechamos que hay una falla de tratamiento y no hicimos urocultivo inicial, tomemos urocultivo igual. ¿La paciente recibió tratamiento antibiótico? Sí, pero tomémoslo porque muchos gérmenes van a ser, recuerden, resistentes a ese tratamiento que hemos iniciado, y puede darnos se puede, digamos, reproducir el germen en el cultivo y darnos una mejor guía para hacer el tratamiento antibiótico adecuado en nuestra paciente. Es como para mensaje final. Karen, bueno, no he visto preguntas en el chat, no he visto levantar las manos, entonces creo que no hay preguntas referente al tema del día de hoy. Así es, doctor. Muchas gracias. Bueno, apago mi cámara. Gracias. Bueno, recordamos que nos encontramos en la sesión de preguntas y definitivamente pues no tenemos ninguna duda, algo que despejar. Les agradecemos su participación. Les recordamos a su vez que esta sesión será realizada cada 15 días y el próximo encuentro lo tendremos el miércoles 14 de junio. Les estaremos haciendo llegar el link de acceso como lo hemos hecho todos en estas oportunidades.
Muchísimas gracias a todos los participantes y les recordamos diligenciar la asistencia.